5 historias escalofriantes reveladas este verano, verdades malditas que te dejarán embrujado. El sol se ocultaba tras las casas de lámina, mientras las sombras comenzaban a acechar el barrio. Mariana, con el sudor empapando su frente, apenas podía sostenerse de pie después de una larga noche en el hospital abandonado. Allí, los rumores sobre almas en pena parecían cobrar vida. Mientras caminaba hacia su hogar, un escalofrío le recorrió la espalda. Las sombras, oscuras y tensas, parecían perturbarse a su alrededor, como si hubieran cobrado vida. No son más que cuentos, pensó para calmarse. Pero, algo dentro de ella sabía que la intuición rara vez falla. Al cruzar la puerta de su hogar, el sonido de las risas de sus hijos jugando afuera vibraba en su pecho, un breve suspiro de alivio. Sin embargo, esa tranquilidad fue fugaz. Los murmullos de los adultos que se reunían en la esquina empezaron a filtrarse en la habitación. Sus noves voces entrecortadas narraban historias sobre desaparecidos y sombras rápidas. Mariana sintió como sus entrañas se encogían. Las risas ahora eran ecos lejanos, casi como un lamento. Javier, su esposo, la miró de reojo. Solo son rumores, amor, dijo, tratando de restarle importancia. Pero mientras Mariana trataba de dormir, un pitido sordo resonó en su memoria, una advertencia. Esa noche, decidieron salir a caminar, buscando un respiro, queriendo creer que la normalidad aún existía. Avanzaron entre los murmullos oscuros del vecindario, cuando, como si un hechizo se hubiera roto, escucharon el nombre de alguien, el depredador enmascarado. Era un susurro helado, pero Mariana no necesitó más. El sabor del miedo le llenó la boca. Esa misma noche, cuando volvía a casa, la sensación de ser observada la dominó. A medida que avanzaba, las sombras parecían mezclarse, y de repente, lo vio, un hombre con una máscara que ocultaba su rostro. El pánico despertó en ella, sus piernas no respondían. Antes de que pudiera procesarlo, la figura comenzó a acercarse lentamente. El deseo de gritar, de correr, se apoderó de ella, y su instinto la lanzó hacia el lado opuesto. No podía creer que todo lo que había menospreciado en el trabajo estaba ahora detrás de ella. Mientras corría, la oscuridad la abrazaba más y más, las almas en pena de los relatos cobrando vida en sus pensamientos. En su mente resonaban las advertencias de Javier. La duda se mezclaba con el terror. ¿Quién era realmente ese enmascarado? ¿La policía tendría que haber hecho más? Zumbidos de inseguridad la rodeaban, hasta que, por fin, logró regresar a casa, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mariana apenas podía dormir, su mente no paraba de retumbar con las historias del pasado. Ruidos extraños la sacaron de su letargo. Al asomarse por la ventana, su corazón se detuvo. Un susurro helado, su nombre. Miró aterrorizada, sintiendo el sudor frío en su frente. Justo enfrente, la vecina, con una mirada que hizo que su piel se erizara. Tienes que irte de este lugar, Mariana dijo antes de que un grito desgarrador resonara en el vecindario. Y en ese momento, Mariana comprendió que el verdadero horror apenas comenzaba, y que la amenaza era más cercana de lo que jamás había imaginado. Mariana no pudo conciliar el sueño esa noche. La advertencia de la vecina resonaba en su mente, como un eco sordo que no la dejaba en paz. Se sentó en la cama, sintiendo como el frío le calaba los huesos. Miró a su alrededor, buscando algún indicio de lo que acechaba en la oscuridad. A través de la ventana, las sombras se estiraban y retorcían, formando figuras que parecían observarla. Cada crujido en la casa se sentía como un golpe en su pecho.
Se levantó, moviéndose en la penumbra, y se dirigió a la cocina. La luz de la nevera iluminaba débilmente el espacio. Al abrir un cajón, encontró un cuchillo, un impulso primitivo la hizo sentir un poco más segura. Era un arma adecuada contra algo que probablemente no era humano. De repente, un sonido familiar la sacó de sus pensamientos. Eran las risas de sus hijos en el patio, un sonido que debería darle consuelo, pero que ahora la llenaba de ansiedad. ¿Estaban ellos a salvo? Se asomó hacia afuera, y allí, en la oscuridad, vio una silueta. Era un niño que jugaba con un balón, pero al mirar más de cerca, su corazón se hundió. En realidad, no era un niño. Era el enmascarado, moldeado con sombras, manipulando la luz de una forma que no podía ignorar. «Mamá», gritó uno de sus hijos desde dentro, rompiendo el hechizo visual. Mariana se giró, y cuando miró de nuevo a la ventana, la figura había desaparecido. La respiración de Mariana se aceleró. Salió al patio, buscando a sus hijos. Los encontró en el rincón, mirando hacia donde había estado el enmascarado, con ojos llenos de miedo. «Regresen a casa, rápido», les ordenó, y ellos obedecieron inmediatamente. Cerró la puerta detrás de ellos, sintiendo como el estómago se le encogía. ¿Cuál era el propósito de esa figura? ¿Por qué había vuelto? Se sentaron juntos en la sala, las sombras de la noche cubriendo la ventana como un sudario. Mariana notó que los niños miraban hacia la puerta, como si esperaran que algo apareciera. Sus pequeños rostros reflejaban un terror que hacía tiempo que ella no experimentaba, un miedo infantil pero palpable. Sin embargo, eran los claros ojos de su esposo, Javier, los que la inquietaban más. Estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué sucedió?», preguntó él, su voz temblando ligeramente. Mariana lo miró a los ojos, no quería alarmarlo más. Pero sabía que era imposible ocultar la verdad. No después del grito desgarrador que había resonado fuera. Fue solo un susto, mintió, y esos fueron palabras que hirieron su propia verdad. El sudor le latía en la frente mientras la noche se hacía más profunda. Las sombras estaban más vivas que nunca. De repente, sonó un estruendo en la puerta trasera, como si algo hubiera golpeado con fuerza. Mariana se congeló, mirándose a los ojos con Javier. Él se acercó a la puerta. Los niños se aferraron a sus piernas, sintiendo el peligro en el aire. Cuando la puerta se abrió de golpe, todos contuvieron la respiración y el terror se apoderó del ambiente. «Ninguno debería estar aquí», era la voz de la vecina, pero no era la misma. Estaba distorsionada, y el terror en su rostro era inconfundible. «Es él. El depredador enmascarado ha despertado». El rostro de Mariana se tornó blanco. La advertencia de la vecina no era solo un consejo, era una verdad aterradora. ¿Qué harían ahora? ¿Estaba el depredador realmente cerca? Mientras el viento aullaba afuera y las luces temblaban, Mariana sintió que el tiempo se detenía. Sabía que el enmascarado no solo era un rumor. Estaba aquí, observándolos. La vida que conocían estaba a punto de cambiar para siempre. Un nuevo grito resonó en la distancia. Su mente se llenó de imágenes espeluznantes. El verdadero horror apenas comenzaba, y lo peor estaba por llegar. ¿Se atrevería a buscar la verdad detrás de la leyenda que atormentaba su vecindario? Mariana no sabía qué pensar. Su corazón latía con fuerza mientras la vecina la miraba, la piel cubierta de sudor frío. «No es un cuento. Él viene por nosotros». «¿Por qué ha despertado?», murmuró, su voz quebrada como si estuviera recordando un dolor muy viejo. Javier, con su mano temblorosa empujando la puerta, dijo: «¿Qué estás diciendo? ¿Te refieres a ese monstruo?». Mariana notó cómo los niños se aferraban a su ropa, buscando protección en su madre. ¿Cómo podrían ellos, criaturas tan inocentes, entender el terror que se cernía sobre ellos? La vecina retrocedió un paso, como si el aire mismo le diera miedo. «No hay tiempo. Él no se detendrá hasta que haya tomado lo que le pertenece. Debemos unirnos».
La habitación se llenó de una tensión inquietante. Mariana sintió que el aire se volvía más espeso y el sudor le resbalaba por la frente. ¿Unirnos a qué? ¿Qué podríamos hacer contra eso? La voz le tembló y sus manos se crispaban sobre el cuchillo aún en su mano. No te lo puedo explicar todo ahora. Pero esta noche, hay que permanecer despiertos. Solo así podemos proteger a tus hijos. Su mirada era intensa, casi frenética. Las sombras en la casa parecían moverse, como si se alimentaran de su miedo, la noche se volvía más oscura y el viento empezaba a gritar fuera de las paredes. Javier, en un impulso desesperado, cerró la puerta trasera y miró por la ventana, pero el oscuro patio solo se veía desolador. No puede ser real, esto es una locura. Mariana sentía que se desvanecía en un abismo. Solo cuida a nuestros hijos, dijo, intentando mantenerse firme. Yo haré lo que sea necesario. Pero en su interior, la duda revelaba una verdad aterradora. ¿Podría realmente protegerlos? De pronto, un suave golpe resonó en la ventana, como si alguien quisiera entrar. Todos giraron hacia el origen del sonido, y el miedo se incrustó en sus corazones. La forma del enmascarado se dibujaba débilmente a través del cristal, su mirada penetrante los atravesaba. Un escalofrío recorrió la espalda de Mariana. Estaba allí y el tiempo se detuvo nuevamente. No lo mires. No mires, gritó la vecina, pero era demasiado tarde. Los ojos de Mariana se encontraban ahora con aquellos destellos oscuros detrás de la máscara. Algo dentro de ella se rompió, y entendió que en su temor también había un abismo oscuro que la atraía. Mamá, aulló uno de sus hijos, rompiendo el trance. Javier la agarró del brazo, obligándola a apartar la vista del horror que la atrapaba. La mujer sintió que su corazón palpitaba más rápido, mezclando confusión y pánico. Necesito que todos se alejen de las ventanas. Ahora. La familia se agrupó en el centro de la sala, la vecina un paso detrás, como si ya no tuviera lugar. Las sombras se aglutinaban en la esquina del cuarto, distorsionándose en figuras amenazantes, y una risa sibilante comenzó a llenar el aire, una risa que hizo que el estómago de Mariana se helara. Vine a jugar, susurró la voz que venía de las sombras, profunda y penetrante. Era considerada burlona, cargada de una diversión oscura. No podía distinguir de dónde provenía, pero sabía que hablaba de ellos. A sus espaldas, en la oscuridad, el sonido del vidrio rompiéndose hizo eco, y la figura del enmascarado atravesó la ventana, con agilidad aterradora. Un aire helado lo precedió, llenando la casa con un olor a moho y miedo. Las luces parpadearon y algo en el ambiente cambió. La noche se había vuelto un laberinto de terror. Mariana sintió el calor de los pequeños cuerpos a su lado y supo que la protección debía ir más allá de cerrar las ventanas. El enmascarado había cruzado el umbral. Y ella estaba en el centro de una pesadilla viva. ¿Qué pasa si no nos deja ir?, preguntó uno de los niños, su voz temblando. Eso nunca sucederá, afirmó Javier, pero su voz, aunque firme, estaba llena de incertidumbre. Mariana se sentía perdida. Buscar la verdad sería su única opción, pero si el costo era la vida de sus hijos, valdría la pena. El enmascarado se movía más cerca, susurros lejanos de otros tiempos flotaban y se distorsionaban. Algo en su esencia era hipnótico, un llamado que heló más allá de lo físico, jugando con los miedos más profundos y oscuros. Justo antes de que la forma oscura pudiera avanzar, un grito desgarrador resonó desde el patio trasero. Mariana sintió que la valentía la abandonaba. Algo estaba por suceder. Y no era solo un juego quien más había despertado esa noche. Con un último aliento y el cuchillo en la mano, Mariana se enfrentó a la puerta, el mundo temblando a su alrededor. ¿Sería capaz de descubrir la verdad oculta que todos temían? Un estruendo seco resonó desde el patio, un sonido que se adhirió a las paredes y reverberó en los corazones de cada uno. Mariana se quedó quieta, su mente luchando contra la niebla que amenazaba con consumirla. ¿Quién más está ahí?, preguntó, aunque la respuesta ya golpeaba con fuerza en su pecho. Sal de ahí, gritó Javier,
apretando los nudillos sobre el mango del cuchillo. Las sombras parecían moverse, como si estuvieran vivas y ansiosas. La risa burlona del enmascarado se deslizaba en sus oídos, resonando en una sinfonía aterradora que no cesaba. Cuando el último eco de su risa se desvaneció, el patio volvió a sumirse en un silencio inquietante. Mariana intentó recordar las advertencias de la vecina. Él viene por nosotros, pero, ¿por qué? ¿Qué propiedad podía haber en sus vidas que fuera tan valiosa para una criatura de pesadilla? El grito en el patio se repitió, desgarrador. Algo en su tono era diferente, no era un simple eco de terror, sino un llamado desesperado. Necesito ir, murmuró, sintiendo como una fuerza fría comenzaba a apoderarse de su voluntad. Javier dio un paso adelante. No, lo que sea que esté sucediendo afuera, no lo podemos enfrentar ahora. Los niños necesitan protección. Su mirada se desvió momentáneamente hacia la ventana rota, donde el enmascarado seguía brillando con aquellos ojos oscuros, como faros malvados en la noche. «Estamos atrapados», exclamó la vecina, retrocediendo en la oscuridad. «Él juega con nuestras almas, con nuestros miedos. Imagina lo que podría hacer con nuestros hijos». Mariana sintió un helado escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué deseo maligno podría albergar esa criatura? Definitivamente, no era un ser que respetara la inocencia. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y en un parpadeo, una figura apareció en el umbral de la puerta del patio. Era un niño. Sus ojos estaban llenos de terror palpable, y de su boca solo salían balbuceos inentendibles. Mariana sintió la súbita urgencia de abrir aquella puerta. «No. No puedes abrir», gritó Javier, mientras se acercaba, dispuesto a hacer de escudo. Pero Mariana ya había perdido todo control. Su mano buscó el pomo, y un grito asustado escapó de sus labios. Sin embargo, su pulsar de esperanza se detuvo. La imagen del niño comenzó a distorsionarse, como si no fuera más que un reflejo en una superficie rota. La neblina que lo rodeaba insinuaba que no todo era lo que parecía. ¿Eran sus hijos los más vulnerables, o tal vez el enmascarado ya había comenzado a hacerse con sus almas? «Mamá». La voz de su hijo resonó, y su corazón se rompió. Bastaba que uno se acercara. Lo entendió. «No lo hagas», susurró con un hilo de voz, el pánico aferrándose a su garganta. El enmascarado comenzó a moverse lentamente, avanzando hacia ellos, cada paso resonando como un tambor que anunciaba el final de cualquier resistencia. Su figura se hacía más nítida, los contornos de su rostro se agudizaban, y los ojos destellaban incertidumbre y una profunda maldad que parecía concentrarse en los peores miedos de Mariana. La risa resonaba aún más cerca. «¿Vas a dejarme entrar? ¿O vas a jugar?», inquirió, su voz suave como terciopelo, mordiéndola con un frío abrasador. «No somos tus títeres», gritó Mariana, con el miedo desgarrándole el corazón pero la rabia resurgiendo con fuerza. La lucha por la verdad y la protección de sus hijos era más fuerte que la desesperación, pero el enmascarado sonrió, y la atmósfera se volvió aún más pesada. «Esa es la más dulce de las ilusiones», dijo mientras sus manos se estiraban hacia ellos. «En esta noche, muchas realidades se cruzan. Solo una de ellas sobrevivirá. ¿Cuál elegirás?». Las sombras en la habitación empezaron a desbordarse. Mariana sentía que el mundo se deslizaba bajo sus pies. ¿Era esto una simple prueba o un juego más retorcido? Cada crepitar de las sombras resonaba en su pecho como si estuviera cerca del borde del abismo. Un segundo grito vibró en la oscuridad, y en su clamor se sentía la desesperación de un ser perdido. Quedaba muy poco tiempo. ¿Qué? Secretos oscuros de su pasado estaban a punto de ser revelados. Con un nuevo ímpetu, decidió que no se rendiría tan fácilmente, a pesar de lo que el enmascarado pudiera haber decidido. La verdad de sus vidas, sus vínculos, todo lo que había creído hasta ahora, estaba a punto de ser desnudado. Sin embargo, algo se movió detrás de ella, algo que no debía estar allí. Algo más había despertado. Podría ser que el terror no era más que un reflejo de los propios miedos de cada uno,
y en ese instante, Mariana se dio cuenta de que nadie era realmente quien decía ser. Las sombras se reían, pero ella estaba decidida. Con el cuchillo aún en la mano, enfrentó al enmascarado, lista para descubrir qué verdades ocultas le esperaban en la oscura profundidad. ¿Sería capaz de resistir cuando todo lo que conocía se hiciera añicos ante sus ojos? Las sombras se arremolinaban a su alrededor, el enmascarado avanzaba, y con cada paso, Mariana sentía como su mundo se desmoronaba un poco más. La habitación estaba impregnada de un terror palpable, y los ecos de sus propios miedos resonaban en su cabeza. Se aferraba al cuchillo con tanta fuerza que sus dedos comenzaron a doler. Estás equivocada, Mariana. Ellos no son tus hijos, murmuró el enmascarado, su voz era un susurro como el viento en una noche oscura. ¿No lo ves? Has cometido el peor de los errores. Has olvidado lo que realmente son. Mariana sintió que su corazón se detenía. ¿Qué quería decir con eso? La confusión se apoderó de ella mientras la realidad se desdibujaba. La imagen de su hijo, su sonrisa, los momentos juntos, todo empezó a evaporarse como el vapor en un espejo. El grito de su hijo resonó una vez más, pero esta vez tenía un tono desgarrador. Mamá, ayúdame. Un chispazo de claridad atravesó la mente de Mariana. No, no puedo dudar. Debo luchar por ellos. En un acto de desesperación, giró hacia la ventana rota, vislumbrando en la penumbra la figura del enmascarado detrás de ella. Sus ojos eran dos hendiduras vacías, pero el frío que desprendía se sentía como un toque mortal que le recorría la piel. ¿Qué has hecho?, preguntó con voz temblorosa, mirando más allá de su figura, hacia la oscuridad que se cernía en la casa. Yo. Oh no, querida, respondió con un tono burlón que helaba la sangre. Todo lo que has hecho, todo lo que has escondido, ha sido la clave. Tus decisiones, tus secretos, esos son los que los han traído aquí. Las palabras del enmascarado se convertían en ecos en su mente, cada sílaba retumbaba como un tambor en la penumbra. Empezó a recordar momentos, las decisiones que la llevaron a alejarse de su familia, las amistades que había descuidado, los secretos que había mantenido bajo llave. La sensación de culpa y miedo la consumía, la vecina gritó en la oscuridad. Mariana, no lo escuches. Es el juego de él. No dejes que te engañe. Pero Mariana estaba atrapada entre la verdad revelada y el terror inminente. Se giró hacia Javier, quien aún la miraba con ojos suplicantes. Javier, ayúdame. La desesperación pesaba en sus palabras. No. Tú puedes enfrentarlo, Mariana. Eres más fuerte de lo que crees. Usa lo que te queda de valor, le respondió, aferrando su puño alrededor del cuchillo. Mariana entrecerró los ojos, enfrentándose al enmascarado. Tú no tienes poder sobre nosotros. Este es nuestro hogar y lucharé por lo que es mío. Acelerando el pulso, sintió un ímpetu desconocido, como si la energía de su amor por sus hijos le infundiera fuerza. Con cada parpadeo, el enmascarado se acercaba, pero ella no retrocedería. Si eres quien dices ser, ¿por qué no muestras tu verdadero rostro?, retó, su voz temblorosa pero decidida. La criatura se detuvo, una sonrisa torcida en sus labios. Ah, querida, lo que ves es solo un poco del horror que puedo desatar. Pero hizo una pausa, acercándose más, lo suficiente para oír su aliento fétido. El verdadero terror está escondido bien dentro de ti. De repente, las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y el ambiente se deformaba. Las sombras en la habitación parecían cobrar vida, danzando y girando a su alrededor. Mariana vio cómo las paredes comenzaban a cerrarse. No. Quédate atrás, gritó, levantando el cuchillo. Pero en un movimiento rápido, el enmascarado se desvaneció en un torbellino de sombras, dejando solo un eco en el aire. Es solo el principio, Mariana. Regresaré por lo que es mío. La voz resonó, pero la presencia del enmascarado había desaparecido. El silencio era ensordecedor. Javier la miró con ojos llenos de miedo. ¿Qué hacemos ahora?
¿Está realmente ido? No lo se murmuró Mariana, sintiendo el sudor frío deslizándose por su espalda. Pero en lo profundo de su ser, sabía que ese era solo el primer movimiento de una partida mucho más oscura. La pregunta se hizo hueco en su mente, ¿qué habría desatado realmente en este juego de sombras? ¿Y qué debería enfrentar ahora? Mientras sus corazones latían en un ritmo frenético, otra ola de desesperación se cernía sobre ellos. La noche apenas comenzaba, y con ella, los secretos que habían mantenido enterrados estaban a punto de salir a la luz. Mariana respiró hondo, su corazón golpeando como un tambor en su pecho. Sin el enmascarado frente a ella, la ansiedad se multiplicó. La casa, que solía ser su refugio, ahora parecía un laberinto de oscuridad y murmullos inquietantes. Miró a Javier, quien temblaba a su lado, y sintió como la responsabilidad de protegerlo aumentaba cada segundo. Necesitamos salir de aquí, dijo con voz quebrada, pero firme. Cada rincón de la habitación la observaba, las sombras parecían crecer con cada parpadeo. Las ventanas estaban rotas, y un aire helado colaba en la estancia, arrastrando con él ecos de sus miedos. ¿Y si vuelve?, preguntó Javier, su voz casi un susurro temeroso. No podemos enfrentar a algo así. Si nos quedamos aquí, estamos perdidos. Debemos buscar a los niños. Estoy segura de que están en alguna parte de la casa, respondió Mariana, apretando el cuchillo. Cada palabra era un intento de anclar su valentía en medio del caos que la rodeaba. Con cautela, avanzaron hacia la puerta de la sala, el crujido del suelo resonando como un grito ahogado en la quietud. Mariana se detuvo un momento, sintiendo el roce helado de una brisa que parecía susurrar su nombre. ¿Alguien más lo siente?, preguntó, pero Javier negó con la cabeza, apenas capaz de contener su terror. Abriendo la puerta, un ligero escalofrío la recorrió. El pasillo se extendía ante ellos como una serpiente oscura, y las sombras se retorcían como si tuvieran vida propia. Sin embargo, en el fondo, un leve rayo de luz se filtraba desde la habitación de los niños. Mariana se sintió atraída por él, como si fuera un faro en medio de la tormenta. Vamos, dijo, tomando la mano de Javier. Caminaban con el pulso acelerado, cada paso cortando el profundo silencio que acompañaba su avance. Las imágenes de sus hijos la inspiraban a seguir, pero la voz del enmascarado resonaba en su mente: ellos no son tus hijos. ¿Qué significaba eso? La inquietud crecía, pero la esperanza por encontrar a los pequeños la empujaba hacia adelante. Al llegar a la puerta del cuarto, Mariana se detuvo súbitamente. Un sonido a su derecha hizo que la piel se le erizara, el ladrido de un perro, pero no uno cualquiera, sino el de su viejo amigo, Max, que había desaparecido hace meses. Max, su voz sonó casi en un susurro reverberante. ¿Podía ser? La angustia se apoderó de ella, pero no había más tiempo para pensar. Empujó la puerta, con la mano temblando en la perilla. La habitación estaba oscura, y el olor a humedad la recibió como un abrazo frío. Mariana encendió la linterna de su teléfono y se adentró, buscando en cada rincón. Sillas volcadas, juguetes esparcidos, nada de su familia a la vista. Pero el ladrido se repitió, más cerca ahora. ¿Dónde estás?, gritó, desesperada. Pero solo obtuvo silencio a cambio. De repente, una sombra cruzó frente a la linterna. Mariana, con el corazón en la boca, giró rápidamente, sintiendo que el miedo la consumía. Javier. El chasqueo de recuerdos se disparó en su mente. Aquella noche de tormenta, cuando todo cambió. Justo antes de que sucediera lo inimaginable, antes de que el enmascarado entrara en su vida. El pasado la aprisionaba, y el presente se desvanecía, y entonces, escuchó unos pasos detrás de ella. Un crepitar que resonaba como campanas en un funeral. Todo su ser vibró con pánico mientras se giraba de nuevo, aferrando el cuchillo con fuerza, su mano empapada en sudor frío. La figura emergía de la nada, y la linterna iluminó su rostro, un rostro familiar, un rostro que no había visto en años. Mamá.
El grito desgarrador llenó la habitación, y en un segundo, el horror se transformó. Porque Mariana no sabía si lo que aparecía ante ella era un hijo perdido o la peor de sus pesadillas. La elección de enfrentar su pasado o huir era inminente, y el tiempo se desvanecía como las cenizas volando en el viento. ¿Podría realmente confiar en su propia carne y sangre? Mariana quedó paralizada ante el umbral de su peor temor, sabiendo que lo que se avecinaba podría arruinar todo. Entonces, el rayo de luz del pasado se apagó, dejando en la oscuridad una pregunta aterradora. ¿Qué había realmente perdido en su búsqueda por salvar a sus hijos? ¿Y cuánto mal tendría que desatar ella misma para rescatar a quienes, quizás, ya no eran quienes ella creía? El corazón de Mariana latía como un loco mientras miraba a la figura que emergía con la luz tenue de su linterna. Aquel rostro, tan familiar y a la vez tan distante, le llenaba de terror y de esperanza. ¿Eres tú, Miguel? La voz le tembló, no estaba lista para la respuesta. Sí, mamá, grita el niño, sus ojos brillando con una luz que parecía sustituir la oscuridad que los rodeaba. Mientras avanzaba hacia ella, un grito salvaje resonó en la penumbra, seguido de un eco profundo que reverberó a través de las paredes de la casa. No. Retrocede, chilló Javier, empujando a Mariana hacia atrás. Pero ya era tarde, la sombra que una vez fue su hijo estaba ahora frente a ellos, su mirada parecía perdida entre el dolor y la desesperación. ¿Dónde has estado?, preguntó Mariana, un nudo en la garganta. Su instinto maternal luchaba contra la verdad que la invadía. ¿Y si ese no era Miguel? Mamá, no puedo seguir aquí. Están en peligro, dijo él, su tono cambiando de la alegría a la urgencia. El enmascarado se lleva a los que no obedecen, aquellos que no creen. Un escalofrío recorrió a Mariana. Las advertencias del enmascarado reverberaban en su mente. ¿Creer en qué? Necesitamos salir. La casa está poseída. Mamá, escúchame. No eres la única que ha estado atrapada aquí. Los otros niños están. El sonido de su voz se ahogó en un eco escalofriante que llenó la habitación. Miguel, ¿qué pasa?, gritó Mariana en un intento desesperado de mantener la calma. La imagen de su hijo quebrado y el terror inminente la arrastraban hacia un agujero negro donde la razón se desvanecía. Los otros niños son prisioneros, como tú y yo. Él tiene ángeles sombríos que están en todos lados, que están succionando la vida. Necesito que me creas. Unámonos. Sus palabras se volvían un murmullo bajo el creciente ruido que llenaba la habitación. No podemos quedarnos aquí, interrumpió Javier, jalando a Mariana mientras la figura de Miguel se desvanecía, tragada por la oscuridad densa que parecía devorar la realidad. La casa tembló, como si respondiera a la creciente desesperación, mientras se giraban para huir, una risa suave se coló en la oscuridad, resonando como un eco retorcido. Mariana sintió el peligro acercarse, la alarido de otros niños encapsulado en la inercia del silencio. Deberíamos haber vuelto antes, murmuró Javier, su voz quebrándose. Un parpadeo, y Mariana se encontraba de nuevo frente a la puerta que conducía a la habitación de los niños, esta vez cerrada con más fuerza que antes, como si quisiera apresar algo dentro. No voy a dejar que esto nos venza, dijo Mariana, aunque las palabras se sentían insensatas en el aire helado. Sin embargo, cada segundo que pasaba, la angustia se convertía en desesperación. Mariana, no, gritó Javier, pero ella ya estaba en movimiento. La puerta se resistía, pero un último empujón la hizo crujir. En su interior, el caos era palpable, figuras en movimiento, ecos inquietantes que parecían arrastrar el último vestigio de cuerdo. La habitación despedía un aroma a polvo y a miedo antiguo. Mamá. Ayúdame. La voz de Miguel resonó de nuevo, esta vez más débil. La presión de la sombra se intensificó, por un instante Mariana sintió que la oscuridad la engullía. Sácalo, gritó Javier, empujando su cuerpo hacia adelante. De repente, una risa profunda, casi un susurro burlón, emergió detrás de ella.
La figura del enmascarado se manifestaba lentamente, jugueteando con las sombras como si tejiera pesadillas a su alrededor. Era un presa del terror, un espectro del pasado que traía consigo recuerdos que Mariana desea olvidar. «Creías que escaparías de mí», dijo el enmascarado, su voz como un eco de tormentas olvidadas. La luz se desvanecía a su alrededor, y Mariana sintió que su mundo se colapsaba, todo lo que ella había amado parecía tambalearse al borde de la locura. «No puedo dejarte llevarme a mis hijos», respondió, con la voz temblando, retando silenciosamente a la criatura ante ella, pero antes que pudiera reaccionar, el enmascarado hizo un movimiento rápido hacia Javier, quien permanecía congelado por el terror. En un instante, la habitación se llenó de una luz deslumbrante, y Mariana perdió de vista a su hijo, la oscuridad reinaba otra vez, y con ella, la pregunta estalló en su mente, ¿qué demonios había desencadenado al abrir esa puerta? «¿Ahora qué harás, madre?», se burló la figura mientras la luz moría, la decisión colgaba frente a ella, y María supo que el pasado y el presente se entrelazaban, llevándola hacia un destino implacable lleno de sombras que, quizás, siempre habían estado esperándola. La casa había dejado de ser un refugio, y Mariana, al borde de la locura, se enfrentaba al horror de su propia historia. «Miguel», gritó, envuelta en la oscuridad, la búsqueda de respuestas apenas comenzaba. La verdad, aunque dolorosa, seguía oculta. ¿Podía realmente enfrentar lo que había creado? Un alarido desgarrador rompió el silencio, una mezcla de angustia y miedo que resonaba como campanas en la mente de Mariana. «Miguel», gritó, en medio de la penumbra, sintiendo cada fibra de su ser desgarrarse. «No puedes haber desaparecido, tienes que estar aquí». La casa, como un ser vivo, se agitaba. Las paredes parecían acercarse, presionando sobre ella, y el aire se llenaba de un hedor a moho y desesperación. «Sal, lo necesito», susurró, su voz ahora más suave, casi una súplica. Fue entonces cuando escuchó un crujido metálico, como si alguien arrastrara una cadena. Mariana giró la cabeza, buscando el origen del sonido. Una puerta al final del pasillo, casi invisible en la oscuridad, se abrió lentamente. Una sombra delgada y malignamente familiar se proyectó en el marco. «¿Te gustaría ver qué hay dentro?» «Están esperando por ti», murmuró el enmascarado, con una sonrisa torcida que iluminaba su rostro, como una linterna en medio de la catástrofe. Mariana sintió que su corazón se detenía. Aquel rostro, aunque oculto, era un eco de más allá, un rastro de recuerdos olvidados. «No. Lárgate de aquí», gritó, la rabia reemplazando a la desesperación. Pero el enmascarado inclinó la cabeza, burlón, como si la increíble valentía de Mariana le causara risa. «¿Quieres saber la verdad, no es así?» El enmascarado se acercó un paso. «Debes mirar en la oscuridad para encontrar la luz». Con un movimiento, alzó su mano y el interior de la habitación de los niños se iluminó con una luz tenue y perturbadora. Las figuras de otros niños se dibujaron en sombras, sus rostros distorsionados de miedo y sufrimiento, atrapados en una niebla gris que los envolvía. Mariana sintió que algo en su interior se rompía. «No. Déjalos en paz», gritó, pero su voz se perdió entre las risas ahogadas y susurros que llenaban el aire, los ecos de un pasado que jamás debió revivirse. «Soy solo el guardián de sus miedos. Ellos deben obedecer o sufrir las consecuencias». La voz del enmascarado se volvió cada vez más profunda, casi como un canto de sirena. Sin más, comenzó a retroceder, con el rostro de su hijo flotando en su mente. Miguel, su grito llevó un eco, el nombre retumbaba, llamándola, empujándola a actuar. Debía ir a donde sus instintos la guiaban. «Basta», resonó en sus labios, y la determinación floreció en su corazón. Con una fuerza que no sabía que poseía, avanzó hacia la puerta abierta. Cada paso era una batalla, cada grito de los niños se sentía como un cuchillo que la atravesaba. El enmascarado sonrió, como disfrutando del espectáculo. «¿Vas a abandonarlos, madre? ¿A dejar que el miedo los consuma?», se burló, sus palabras llenas de veneno. Mariana se detuvo, mirando a su alrededor.
Había algo en sus ojos que comenzó a desmoronarse la neblina del miedo que la ataba. Ella no podía dejar que eso sucediera. Con el corazón en la mano y un grito de guerra en sus labios, dio un paso firme hacia la habitación, dispuesta a enfrentar su propio terror. La luz titiló y la oscuridad se retorció a su alrededor, mientras la risa del enmascarado sonaba como un eco de pesadilla. ¿Realmente crees que puedes salvar a tu hijo? Los ángeles sombríos siempre han estado aquí, esperando el momento adecuado. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No, no lo permitiré, murmuró, antes de cruzar la puerta y encontrarse en un vasto e inquietante vacío. La habitación no era solo un lugar, era un laberinto de recuerdos y sombras, donde las risas infantiles y los llantos se entrelazaban en un coral de horror. Sintiendo las paredes cerrarse a su alrededor, Mariana se dio cuenta de que no podía retroceder. Miguel, gritó otra vez, su voz resonando en la oscuridad, más fuerte, más firme, como un ancla en medio del caos. De repente, un susurro conocido emergió del fondo. «Mamá, aquí estoy». La voz de su hijo, tan cercana y yet distante, recorrió el aire helado y, por un instante, la esperanza iluminó su corazón, pero entonces, de las sombras, se vislumbraron sombras alargadas y vacías, tomando forma humana, marchando hacia ella con una agilidad inquietante. Sin pensarlo más, Mariana tuvo que elegir, enfrentar a las criaturas o seguir buscando a su hijo. El tiempo se estiró mientras el enmascarado sonreía, disfrutando del dilema. ¿Qué harás, madre? ¿Salvar a los que aman o a los que has perdido? Solo uno de ellos podrá regresar. Mariana sintió que sus rodillas flaqueaban. Todo se estaba desmoronando. La tensión en la habitación se hizo insostenible, y la tensión en su pecho creciente. La decisión la alcanzaría, pero a un precio que no estaba lista para considerar. ¿Estás lista para descubrir la verdad?, susurró el enmascarado, mientras la oscuridad comenzaba a estrecharse a su alrededor. Ese momento de agonía era solo el comienzo. El vacío se sentía como un abismo, un pozo sin fondo que amenazaba con tragarla. Las sombras danzaban en la penumbra, sus formas se alargaban y encogían, susurrando nombres olvidados que resonaban en la mente de Mariana. Miguel, la voz, casi como un lamento, se perdía entre los ecos del pasado. Las figuras que se acercaban parecían tener un propósito siniestro. Cada uno de sus movimientos era repetitivo, casi mecánico, como si estuvieran programados para capturar su miedo. No consideró con desesperación, apretando los puños, sintiendo las uñas hundirse en su carne. La sensación de impotencia la envolvía, como una red construida a partir de sus peores pesadillas. «Mamá, ven». La voz de Miguel atravesó el caos, pero ahora tenía un tono diferente, un lamento que helaba la sangre. Mariana centró su atención en el fondo de la habitación, donde una figura temblorosa, solo parcialmente visible, parecía moverse entre las sombras. «Miguel, estoy aquí», gritó, el eco reverberando en las paredes, pero la figura no se movía, se quedaba ahí, observando. Las sombras a su alrededor se arremolinaban con un murmullo inquietante. El enmascarado rió con desdén, un sonido que retumbaba en la oscuridad. «¿Quién es realmente tu hijo, Mariana? ¿Crees que podrías reconocerlo entre los horrores que lo rodean?». Con cada palabra, la habitación parecía vibrar, como si el mismo aire se opusiera a su voluntad. Mariana tragó saliva, enfrentando la horrible posibilidad. No puede ser», pensó con angustia. Las sombras continuaron acercándose, y de pronto, se detuvieron, congelándose en su lugar. Fue entonces que vio su rostro. La figura tambaleante era una versión distorsionada de Miguel, pero no del todo. Su piel pálida se tensaba sobre sus huesos, sus ojos eran dos huecos vacíos de desesperación. «Mamá», repitió, esa misma voz, pero ahora llena de un dolor inhumano, como si su esencia estuviera desgarrándose. «Sal de ahí», gritó Mariana, sintiendo como el pánico la invadía nuevamente. «No eres él. No puede ser él». Las sombras se agitaron, respondiendo a su grito con un eco de risa burlona. El enmascarado miraba, disfrutando del espectáculo de su agonía. Él es solo una víctima de su miedo,
como todos los demás. No puede salvarlo de lo que nunca pudo ser. Las palabras del enmascarado calaron hondo, abriendo una herida en su corazón. Mariana sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor, como si el suelo cediera bajo sus pies. ¿Qué debo hacer?, susurró, mirándolo, suplicándole una respuesta. La ansiedad en su pecho se convertía cada vez más en un grito desesperado. Debes elegir dejarlo ir, dijo él, en un tono casi suave, como si tocara una fibra sensible. O quedarte aquí, y unirte a las sombras que devoran su alma. Las sombras comenzaron a arrastrarse más cerca, los rostros distorsionados se acercaban, y Mariana sintió su frío aliento. Las risas de los niños llenaban el ambiente, un coro de tristeza y sufrimiento que se entremezclaba con el dolor de su propio corazón desgarrado. No, gritó, en un último intento de aferrarse a la realidad. Pero las sombras comenzaron a cerrarse, y el enmascarado extendió sus manos, como si las absorbiera. La elección es tuya, dijo, sonriendo, mientras la habitación giraba y el terror se intensificaba. Mariana cerró los ojos, sintiendo un profundo llanto interno. Si decidir era un sacrificio, ¿qué parte de ella podría estar dispuesta a dejar ir? Porque el precio de encontrar a su hijo podía significar perderse a sí misma. El sonido de las risas se desvaneció, y un profundo silencio llenó el aire. Mariana inhaló con fuerza, abriendo los ojos. El enmascarado continuaba ahí, con su mueca grotesca. ¿Listo para decidir, madre?, preguntó, sus ojos centelleando con un brillo oscuro. Sudor frío recorría su frente, y un mar de dudas lastraba su mente. Sus manos temblaban, y el eco de los llantos infantiles se desvanecía en la distancia. Quizás comenzó a murmurar, pero entonces un grito desgarrador resonó en su mente. Fue el llamado profundo de un niño perdido, que la empujaba hacia un destino incierto. ¿Qué vas a hacer, Mariana? La sonrisa del enmascarado se expandió, dejando entrever un juego más oscuro de lo que había imaginado. Pero en el instante en que la oscuridad parecía alcanzar su pico, una luz parpadeó frente a ella, cercana y clara. ¿Era una esperanza? O quizás otro engaño en este laberinto de horrores. Mariana comenzó a avanzar hacia aquella luz, sintiendo que su corazón latía más fuerte. Miguel. El eco de su nombre resonó en la habitación, pero esta vez más que una súplica, era una promesa. Sin embargo, en su camino, las sombras se revolvieron, creciendo y torciéndose en una danza de dolor. La verdad te encontrará, gritó el enmascarado, mientras Mariana se acercaba cada vez más a la luz. Pero en ese mismo instante, todo lo que había conocido, las realidades y los sueños, comenzó a desvanecerse. Podría enfrentarse a lo que encontraría al final, y entonces, un silencio abrumador cayó sobre la escena, mientras el mundo se oscurecía, dejando a Mariana en una encrucijada de terror absoluto. ¿Dónde realmente estás, Mariana?, resonó una voz perdida entre las sombras, mientras su figura se desvanecía. La decisión estaba más allá de la comprensión. La oscuridad, una vez más, esperaba con los brazos abiertos. Mariana sintió su corazón retumbar en su pecho, como un tambor de guerra. La luz que había avistado se hacía más brillante, empujando a las sombras a retroceder, claudicando ante su determinación. Sin embargo, el enmascarado permanecía en el centro de su miedo, su risa burlesca resonando como un eco sin fin. ¿Crees que puedes escapar de mí?, susurró, su voz engañosamente suave. Te equivocas, contestó Mariana, sintiendo que su voz crecía con confianza. Soy más fuerte de lo que crees. No estoy aquí para jugar. Mientras hablaba, su mano se apretaba alrededor del cuchillo, dándole un nuevo propósito. Tenía que elegir, pero esta vez, no se trataría de sus miedos, sino de lo que realmente valoraba, sus hijos. Las sombras se agitaron, envolviendo el aire con una presión tangible. Tu amor es tu debilidad, madre, murmuró el enmascarado, acercándose peligrosamente. La figura cobraba formas, como si quisiera devorar su esencia. Pero Mariana se mantuvo firme. En vez de retroceder, avanzó decidida, enfrentando cómo la oscuridad había manipulado su mente. No puede detenerme,
pensó con fuerza. De repente, un grito resonó, desgarrador y lleno de desesperación. Fue Miguel. Su voz reverberó en la noche, atravesando la neblina oscura. «Mamá, por favor». Este llamado la arrastró hacia el límite de la razón. «Tienes que creerme, ven por mí, sálvame». «Miguel», gritó, el terror atravesándole el corazón. «Estoy aquí, ven hacia mí». La luz brilló un poco más intensamente, como si respondiera a su llamado. Con cada paso que daba, la luz se amplificaba pulsando con el eco de su amor. Sabía que debía recuperar a su hijo y enfrentarse al enmascarado. Era el único camino. La figura del enmascarado se encogió ante su avance, su risa se convirtió en un gruñido. «No puedes vencer a lo que ya está dentro de ti, Mariana. Eres prisionera de tus propios secretos». La sombra se estiró hacia ella, como un manto que intentaba cubrirla, pero ella seguía avanzando. «Ya basta», exclamó con una voz potente, cada palabra resonando como un mantra. «Mis hijos son mi fuerza». Al pronunciar la última palabra, sintió que una ola de energía la atravesaba. Su amor inquebrantable era un faro en la oscuridad, y no se detendría. Las sombras comenzaron a desvanecerse con cada paso, temblando ante su fe. «¿Qué estás haciendo?», gritó el enmascarado, la desesperación brotando con cada movimiento de Mariana. «¿Qué harás si descubres la verdad?». La frialdad en su voz era un intento de abarcarla en el horror. «Voy a salvar a mis hijos», replicó ella, elevando el cuchillo hacia el enmascarado, preparándose para el mismo horror que una vez la había detenido. «No tengo miedo de enfrentar mis traumas. Los abrazaré, porque son parte de mí». El enmascarado se detuvo, la burla en su rostro se desvanecía, mientras el viento aullaba furioso. Como un remolino, la luz estalló, envolviendo a Mariana mientras regresaba a su interior la oscuridad que había intentado consumirla. Los secretos ya no eran sombras, sino lecciones de amor y pérdida. En un destello, se encontró en el oscuro umbral de la habitación donde Miguel había estado atrapado. «Mamá, ayúdame». La voz ya no resonaba con eco, sino con un dolor palpable. «Voy, Miguel». «Estoy aquí», gritó, sintiendo la energía del amor de una madre invadirla nuevamente. Con determinación, empujó la puerta y se lanzó hacia el centro de su perdición. De repente, los niños empezaron a aparecer, sus rostros distorsionados, pero cada uno representaba una parte de su esencia. «Mamá», gritó uno. «No puedo dejarlo», eran ecos de sus decisiones, sombras que necesitaba confrontar. Mariana extendió su mano hacia ellos, y mientras lo hacía, la luz que emanaba de su interior comenzó a intensificarse, arrastrando consigo las sombras de miedo. «Ninguno de ustedes está solo», dijo con una voz fuerte. «Estamos juntos en esto, y juntos saldremos». El enmascarado se encogió, su forma comenzando a desdibujarse. La luz de Mariana y su familia brillaba, anulando su oscuridad. «No puede ser más fuerte que mi dolor», dijo él. Enmascarado, pero con cada palabra, su poder se disolvía en los ecos de las risas que llenaban la habitación. «Tu poder se ha desvanecido, enmascarado», respondió Mariana, llena de calor por el amor que la rodeaba. Ella sonrió, comprendiendo que su pasado ya no la definiría. «Este es el final de tu juego». Con un último grito, la oscuridad se disolvió, como un contrato roto. Las sombras se desvanecieron y los niños, ahora plenos, comenzaron a materializarse, sus rostros llenos de luz y amor. Miguel se lanzó hacia ella, y Mariana lo abrazó, sintiendo que la vida volvía a llenar su ser. El enmascarado, ahora una figura opaca, se desintegró en brumas de angustia, su risa desapareció ante el poder de los afectos. El eco resonó, pero el miedo ya no existía. La casa, antes un laberinto lleno de sombras, ahora era un refugio iluminado por el amor. Mariana no miraba hacia atrás, ni hacia el horror del pasado, solo a su familia, lista para construir un nuevo camino. Las risas llenaron el hogar, y la oscuridad desapareció como un mal recuerdo. A partir de esa noche, la familia de Mariana se reunió,
y los ecos de risas resonaron como un canto de amor que barría cualquier atisbo de maldad. Así, la pesadilla se convirtió en un recuerdo, y la verdad, al final, se iluminó en la luz de la esperanza. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.